Si vas a hacer el examen de DLC1 o de DLC2 pronto, tienes que saber una cosa, y es que tanto para la prueba escrita como para la prueba oral tienes que utilizar locuciones, perífrasis y expresiones idiomáticas. Pues bien, en este vídeo voy a enseñarte 6 locuciones verbales que puedes utilizar muy fácilmente porque son más bien neutras, no son demasiado informales y se pueden adaptar genial a los temas y contextos de los exámenes de DEL C1 y C2, tanto para la prueba escrita como para la prueba oral. Además, estas 6 locuciones verbales, debido a su uso figurativo, un poco metafórico, al hecho de que son estructuras fijas que no cambian, no varían, se pueden casi considerar como una especie de expresión idiomática, aunque en realidad son locuciones verbales. Así que, usando una expresión, matamos 2 pájaros de un tiro con estas 6 estructuras. Y por si no lo sabes ya, te explico qué es una locución verbal. Una locución verbal es un conjunto de palabras que contienen un verbo normalmente, pero aunque su estructura sea un poco peculiar, porque no solamente tenemos una palabra, tenemos más de una palabra, incluso a veces a una preposición o algo entre medio, su función, su mecanismo actúa como el de un verbo. Es decir, resumiendo, son una combinación fija de palabras que actúan como un solo verbo. Y vamos con nuestra primera locución, que es dar por sentado. Y significa asumir algo sin siquiera cuestionarlo. Es decir, tomar algo como si fuera verdadero sin intentar contradecirlo o buscarle lo que tiene de falso. Por ejemplo, no debes dar por sentado que todos estarán de acuerdo con esto. Esto quiere decir que no tienes que asumir, no tienes que pensar que todo el mundo te va a dar la razón. A continuación, nuestra segunda locución verbal es estar en tela de juicio. Se utiliza para decir que algo está siendo cuestionado, está siendo enjuiciado, se está discutiendo sobre su veracidad o sobre su importancia. Por ejemplo, la sostenibilidad de los vehículos eléctricos está en tela de juicio, ya que utilizan baterías de litio que son muy difíciles de reciclar. Es decir, se está cuestionando si realmente estos coches eléctricos son sostenibles o no, debido a este tema de que tienen una batería de litio, la cual contamina mucho. Vamos ahora a nuestra tercera locución, y es llegar a buen puerto. Utilizamos llegar a buen puerto cuando después de un esfuerzo, de un sacrificio, se consigue algo positivo. Puede ser que una idea o una propuesta que al principio ha podido tener una serie de dificultades, al final va a resultar ser la correcta, buena, positiva. Por ejemplo, gracias a su esfuerzo, el proyecto llegó a buen puerto, es decir, el proyecto se desarrolló y además pues con ciertos beneficios, de manera muy positiva. Nuestra cuarta locución es volver a las andadas. Volver a las andadas significa que se retoman hábitos y comportamientos normalmente negativos. Es verdad que en algún caso te la puedes encontrar con un significado positivo, pero en su mayoría es más bien con connotaciones negativas. Por ejemplo, dejó de fumar hace 2 años, sin embargo ha vuelto a las andadas, es decir, ha vuelto a fumar, ha retomado el vicio de fumar, que se considera negativo. Con esto llegamos a nuestra locución número 5, que es pasar por alto. Pasar por alto significa ignorar algo que normalmente suele ser negativo, pero también puede ser algo positivo, y no siempre se refiere a que estamos ignorando algo de manera consciente, también puede ser inconsciente, puede que no hayas querido ignorar algo o no darte cuenta de algo, sin embargo en ese momento ese detalle pues se te ha escapado. Eso es lo que significa pasar por alto, y es lo que hacemos cuando ignoramos algo, algún aspecto, alguna característica de una situación, de un libro también, de una conversación, de un material audiovisual. Entonces se puede pasar por alto conscientemente e inconscientemente. Por ejemplo, no debemos pasar por alto las quejas de los clientes. Es decir, somos conscientes de las quejas y no debemos ignorarlas. Sin embargo, en este otro ejemplo hago uso de pasar por alto de manera inconsciente. Por ejemplo, leí aquel libro, sin embargo,
pasé por alto la enseñanza principal, es decir, sin darme cuenta no percibí esa enseñanza que el libro quiere transmitir. Y por último llegamos a la colocación número 6, que es tomar cartas en un asunto. Y su significado es intervenir de manera activa en un problema para, por supuesto, intentar resolverlo. Por ejemplo, la directora decidió tomar cartas en el asunto después de las múltiples quejas de los clientes. Es decir, ella decidió intervenir para solucionar el problema del que los clientes se estaban quejando. Genial, pues estas son 6 locuciones que son muy fáciles de utilizar en tu examen de DLC1 y de DLC2. Te animo a que las practiques dejándome abajo en los comentarios un par de frases donde tengas que utilizarlas y yo te corregiré si veo que hay algún error. Y si necesitas ayuda con tu preparación para el examen de DELE, tengo cursos de todos los niveles del DELE donde te explico tarea por tarea qué es lo que tienes que hacer y te doy mis consejos como examinadora. Te voy a dejar abajo los enlaces de todos mis cursos, también de mis libros de preparación, y te envío mucho ánimo con tu preparación. Gracias por estar aquí, por el apoyo a mi canal y espero verte en otro vídeo.